Buenas tardes. Es verdaderamente un hecho que nos conforta muchísimo ver tanta asistencia de público y sin duda ninguna es que la figura de Julián Casanova no es menor. Quiero significar algo que ya en otras ocasiones he dicho, y es que cuando la Academia de Bellas Artes y el Museo Ruso, de la colección del Museo Ruso, se propusieron hacer un ciclo sobre la revolución y su incidencia, bueno, en nuestros días, en nuestro mundo, no podía ni imaginar el éxito que de verdad está teniendo, y es un ejemplo más de que juntos hacemos más cosas, pero en este caso, además, se une a nosotros una figura, una institución ejemplar, que es la Fundación Lara. La Fundación Lara, aquí representada por doña Ana Gavín, es un ejemplo de lo que una empresa, además, puede hacer y debe hacer para devolver a la sociedad lo que la propia sociedad le da. Es lo que se llama responsabilidad social corporativa con una u otra forma estructurada. En este caso, la gran empresa Lara, Grupo Planeta, lo hace a través de la fundación que, como he dicho, es verdaderamente ejemplar. Gracias a ella estamos hoy aquí todos, porque ella está detrás de la edición, de la obra, del autor, etcétera. Yo simplemente quería darles la bienvenida y pasarle la palabra al representante de la colección del Museo Ruso de San Petersburgo. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Academia. Entre otras muchas cosas que hay que agradecerle, el que diga siempre correctamente el nombre de esta institución, que no es fácil. Entiendo que es mucho más cómodo decir Museo Ruso, incluso uno a veces los encabezamientos de los correos por ahorrar se presenta como empleado del Museo Ruso de Málaga, pero el nombre es el que él muy bien ha dicho, Colección del Museo Ruso, San Petersburgo, Málaga. Bien, nos toca hoy presentar a Julián Casanova. Entramos, como ya veníamos avisando en las anteriores ediciones, entramos en la parte mollar de este largo ciclo. Hemos estado haciendo aproximaciones sucesivas desde el arte, desde la cinematografía, desde la arquitectura, desde la tipografía, el cartelismo, y llegamos, cuando nos acercamos al aniversario, a la fecha señalada, el 9 de noviembre, pues nos encontramos ya con las últimas 3 conferencias del ciclo que van a atender al hecho histórico en sí desde una perspectiva histórica. Y el comienzo, desde luego, hay que empezar en alto, y nosotros empezamos pues con el que ha sido enjuiciado como el mejor libro nuevo sobre la Revolución que se ha publicado en este año de la Revolución, que tantos libros ha visto nacer. Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y visiting professor en la Central European University de Budapest. Viene de hecho de Budapest, pasando por Granada, porque este es un año muy bueno para los rusófilos, en que pueden hacer giras y en todos sitios lo escuchan. Y ha publicado, entre otros trabajos, La historia social y los historiadores, De la calle al frente, un trabajo sobre el anarcosindicalismo en España, también luego traducido en inglés, La iglesia de Franco, República y Guerra Civil, Europa contra Europa, del año 14 al 45, sobre las dos guerras, España partida en dos, breve historia de la Guerra Civil Española, 40 años con Franco, y una historia de España en el siglo XX en coautoría con Carlos Gil Andrés. Como vemos siempre, se está moviendo en temas del siglo XX, de los conflictos que dividieron a Europa y España en el siglo XX, y en coherencia con esta tendencia ha publicado este año La venganza de los siervos, que es el libro que nos ocupa en esta ocasión. Ha sido también profesor visitante en prestigiosas universidades europeas, estadounidenses y latinoamericanas. Es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas científicas, y muchos de ustedes seguramente lo conocerán por su presencia habitual en la radio. El programa de Julio Otero tiene un puesto prácticamente fijo, si no me equivoco, en el gabinete. Van turnándose distintos expertos, pero Julián tiene una frecuencia grande. Bien,
No hay explicaciones simples para los grandes acontecimientos. Es la frase con la que se está presentando este libro, frase del propio Julián, que yo creo que define en pocas palabras lo que es su trabajo. Huir de las simplificaciones de los esquematismos y trabajar desde una gran profesionalidad y rigor. 100 años después, la Revolución Rusa es un acontecimiento vivo que sigue influyendo en nosotros. Prueba de ello es que los textos que se escriben sobre ella llevan aparejada una toma de postura, un cierto grado de militancia. 100 años después se está a favor o en contra de la revolución de manera natural y automática, mientras que uno no toma partido en la guerra napoleónica o por los saqueos frente a los troyanos. Esa distancia que nos dan los siglos todavía no la tenemos con la Revolución Rusa. No es historia solidificada, sino todavía moldeable y sujeta a interpretaciones y a disidencias. Si Julián Casanova ha escrito el que seguramente sea el mejor libro en español sobre el tema de un año en que han abundado, es precisamente porque elige dar voz a todas las voces, las confronta, las contrapesa y adjudica a cada una su valor. No se trata de una pretensión inútil de imparcialidad, sino de un propósito de ecuanimidad, de rigor técnico en el manejo de las fuentes y de oficio, en resumen, de oficio de historiador, que muchas veces, comentábamos antes de la visita, se echa de menos en la última tendencia de libros históricos que van más al anecdotario. Aquí no, aquí van a tener ustedes interpretaciones, destilaciones de hechos y de datos que se detendrán en ocasiones en personajes históricos concretos, pero que no perderán de vista nunca el marco grande de los acontecimientos frente a esta otra historia de anécdotas que puede ser interesante, pero que, en nuestra opinión, es un escalón menor de la historiografía. Igualmente destacable es la hazaña de concisión que supone encajar toneladas de conocimiento en poco más de 200 páginas. Este libro se lee en este sentido como un destilado muy potente, sin nada que diluya el sabor. Un trago de vodka frío y seco, si se me permite la frivolidad. Muchas gracias. Les dejo con Julián Casanova. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por esta presentación, al presidente de la Academia. Muchísimas gracias a ustedes por compartir este momento conmigo. Efectivamente, ayer estuve en Granada, el público era casi 400 estudiantes de la Facultad de Filosofía y hoy es un público diferente. Yo soy un gran partidario de sacar la historia de las universidades sin perder nunca el rigor, sin perder nunca las claras guías que un historiador tiene que tener, llevarla a los medios de comunicación, llevarla a conferencias públicas, sobre todo hablando de temas del siglo XX que una generación, y aquí hay gente que la representa, no la estudió nunca en las aulas, ¿no? El siglo XX es un siglo, la generación del COU es la primera generación que se examinan los de letras de la historia de Europa del siglo XX, una historia universal. Después vino la LOC, se quitó la historia universal para selectividad, pusieron historia de España. Es decir, hay un déficit clarísimo de conocimiento histórico del siglo XX, que creo que es también un déficit de lo que ha sido España con la política exterior. A mí este tipo de explicaciones, como las que voy a dar hoy aquí, me permite utilizar un método que yo practico con asiduidad, que es el telescopio. Es salir de la provincia, del lugar donde uno vive, de lo importante que es para uno los afectos, el brasero, los bares, las compañías, e interpretar a la luz de ojos diferentes, de espejos diferentes, otros fenómenos, otros acontecimientos. Nosotros tenemos una larga tradición de gente que lo hizo, los hispanistas les llamamos, ¿no? Y algunos de ustedes, si son aficionados a la historia, habrán leído desde Eliot, a Kamen, a Preston, a Jackson, a Thomas, a aquella gente que cuando no se podía hacer historia de España aquí, hacían una historia de España con elegancia narrativa, hacían una historia de España asequible para muchísima gente. Bueno, esto empezó a pasar en la Unión Soviética antes de caer en 1991. Había una historiografía muy digamos, ortodoxa y monolítica, de una pieza, que se había mantenido durante las décadas, primero de la Revolución, después del estalinismo, después del post-estalinismo e incluso ya de los últimos años de Gorbachov y de la transición.
Frente a aquella historiografía había surgido una historiografía que llamamos todo el mundo liberal, que es la historiografía que había surgido en el marco de la Guerra Fría en los países capitalistas democráticos encabezados por Estados Unidos y el Reino Unido. Y después había empezado una generación joven de historiadores parecidos a los hispanistas nuestros, que se llaman revisionistas, pero que son historiadores sociales, que empezaron a meter categorías que la historia soviética y la liberal, que era una historia política tradicional, no había introducido. Las clases, los movimientos, las ideas, los símbolos, las identidades, el género, ¿no? Empezaron a pensar en cosas que los demás no habían pensado. Y todo esto es más o menos digamos, el origen de mi formación como historiador sobre la Rusia del siglo XX. Llevo 7 años en una universidad en inglés que se llama Central European University, de posgrado, y una de las razones por las que yo me fui allí, aparte de enseñar y seguir con mis enseñanzas en el mundo, que es una cosa que he hecho siempre, era para aprender. Yo quería aprender sobre la Europa del Este. Yo quería formarme en algo que no me había podido formar, aunque yo había viajado mucho, había estado muchos años en Estados Unidos, con gente muy buena especialista en Europa del Este, pero yo necesitaba formarme. Y descubrí varias cosas. La primera, que esta historiografía nueva sobre la Revolución Rusa y todo lo que ha pasado se parece mucho a lo que pasó en España cuando cayó Franco. La historiografía franquista cayó en descrédito, muy en descrédito. La historia soviética cayó en descrédito. La historiografía antifranquista o antisoviética, en este caso antifranquista, muy militante al principio, se hizo un hueco, ¿no? Las memorias de la gente que había estado en el exilio, las memorias de la República. Hoy hay una especie de percepción de que no pasaba nada en España, pero aquí se publicaron un montón de memorias de gente que había estado en el exilio, y empezó a aparecer una nueva generación de historiadores jóvenes, además de hispanistas, de fuera, y una nueva generación de historiadores jóvenes españoles, que es la nueva generación de historiadores que apareció en Rusia después de la apertura de los archivos cuando cayó el bloque soviético y la Unión Soviética en 1991. Como comprenderán, este es un pozo impresionante. Estamos hablando de un imperio antiguo, estamos hablando de un país con una tradición cultural, primero de historia oral, antes de la adaptación del cirílico, y después de una tradición historiográfica, cultural, de literatura, muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, no era fácil poner orden. Los historiadores, por mucho que seamos muy especialistas, los historiadores del siglo XX tenemos un gran problema, que es cómo jerarquizar los hechos. Tenemos tanta información, tenemos tanta, no solo información cinematográfica que no tenían los antiguos, no solo información literaria, que hay mucha más, tenemos fotografía, tenemos símbolos, tenemos estatuas, tenemos tradiciones culturales, y jerarquizar todo eso, ponerle orden, es difícil. Toda esta introducción que ya acabo era para decirles que detrás de un libro de 200 páginas hay un trabajo de muchos años y que el lector lo que tiene que valorar, y es lo que creo que ha valorado mucha gente, es si esto que yo era huérfano, yo era un extranjero en este tema, el lector era un extranjero en España, en un tema ajeno que no había estudiado, si ahora me puedo enterar porque hay una persona o más que en 200 páginas me saben sintetizar lo fundamental de una historia que de alguna forma cambió el mundo. Porque el impacto de la Revolución Rusa tuvo un impacto doble. Por un lado, atemorizó a las clases dominantes de todo el mundo, a las que, incluidos los emigrés que se iban de Rusia, 1,5 millones aproximadamente, que llegaron al Reino Unido, llegaron a Estados Unidos, llegaron a Francia, llegaron a Alemania, en plena República de Weimar, justo antes de subir el nazismo, y les decían, esto es lo que os pasará si algún día llega aquí la revolución comunista. Y por otro lado, creó expectativas entre las clases populares, porque la primera versión que viene de la revolución rusa es el sueño igualitario, es el paraíso terrenal. Y entonces, antes de que se convirtiera todo en una pesadilla, ¿no?, para mucha gente, realmente hay toda una recepción de sueño de clases populares, que se ve plenamente hasta la Guerra Civil Española, ¿no? Es el último eje en el que confluyen estas luchas antes de que el nazismo prácticamente se apodere de toda Europa, antes de su derrota en el 45. Bueno, pues todo esto es lo que voy a tratar de sintetizarles en unos 40 minutos. Yo nunca hablo más de 40 minutos, siempre tengo
la idea de que si hablas en 40 minutos y la conferencia está muy bien, la gente se va muy contenta, dice ha sido corta, y si la conferencia no es buena, la gente dice, bueno, pero ha sido corta. Así que esto es algo que practico y por otra parte me hace responder siempre a un ejercicio que para mí es básico. Los historiadores necesitamos comunicar bien. La historia tiene que comunicarse con precisión, si no somos personajes ajenos a la sociedad. No, estamos muy bien en nuestra torre de marfil, en nuestras clases, en nuestras cátedras, pero no sabemos conectar con algo que necesitamos, que es que la historia trascienda la enseñanza de la universidad. Y les voy a trazar con ese telescopio que decía, de vez en cuando estableceré alguna comparación, les voy a trazar digamos un fresco de lo que yo creo que son los grandes hitos que tiene que conocer cualquier persona para conocer, para saber, para comprender la Revolución Rusa. La primera, por supuesto, y esto está ahora muy presente, todas las historias de la Revolución Rusa tienen unos antecedentes muy claros, pero no porque los antecedentes siempre haya que explicarlos en historia, sino porque ellos consideran que es importante. Y los historiadores que mejor han publicado en los últimos años se van prácticamente hasta principios de los años 90, que es el momento de la gran hambruna, que algunos creen que es el momento en el que el zar, el padre de Nicolás II, Alejandro III, no sabe responder ante verdaderamente un problema, una crisis social profunda, no sabe comprender las ansias de las clases populares que están sufriendo, el origen del zarismo último, del último zar, de Nicolás II, y hasta la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial entraríamos en la segunda fase. Ese reinado último de Nicolás II es muy importante porque pasan cosas que pasan también en Europa. Todos los grandes monarcas autócratas de la época, monarquías imperiales, pero ustedes pueden ir al México de Porfirio Díaz, al Japón, a lo que es la dinastía Manchú previa a la caída en 1910. Todas tienen un reto ante Alfonso XIII. Todos tienen un reto ante ellos, todos. Y es que la mayor parte de los países se han modernizado, se han industrializado, se han urbanizado en el sentido de ya una especie de traslado de población del mundo rural al mundo urbano, pero tienen el gran reto de ensanchar la base política. ¿Cómo hacer que esos súbditos se conviertan en ciudadanos? Es la concesión del voto, primero masculino, después masculino-femenino, conceder derechos, un ejecutivo subordinado a un parlamento elegido por sufragio universal, insisto, todavía masculino. El sufragio femenino aparece en Nueva Zelanda, pero por primera vez en Europa, en un país pequeñito que tiene apenas 3 millones de habitantes, que es Finlandia, en 1906. Ese ejemplo para todo, Finlandia, ¿no? Y está clarísimo que ese reto de ensanchar la base política prácticamente no lo cumple nadie. Y todos los monarcas, todos los emperadores caen uno detrás de otro, o por razones de la Primera Guerra Mundial, o por una revolución como la mexicana. Se habla mucho de la Revolución Rusa, pero la Revolución Mexicana es la que abre el siglo XX y además tiene muchas cosas muy interesantes para España. Pero también es el caso de Portugal, que ya sabemos que en España Portugal no nos interesa porque es un país menor, ¿no? Y prácticamente nadie ha estudiado a Portugal, pero en Portugal se establece por primera vez la República, la primera república que abre la serie de repúblicas que se montan en el siglo XX. La primera es la portuguesa, en 1910, después vienen todas las que vienen después de la caída, del derrumbe de los imperios a partir del 18, por supuesto la rusa, y la española, que es la última del 31. Que va en el mismo eje que les estoy planteando. Y este ensanchamiento de la base política tiene muchos ejes y en Rusia está muy bien estudiado, pero hay ejes, bajando a lo que antes Ignacio decía, que algunos ahora descienden mucho, personajes de carne y hueso. Mi libro es un libro también de personajes de carne y hueso. Yo nunca he creído que la historia estructural sea capaz de comprender las raíces de los cambios, aunque la historia estructural ayuda mucho a comprender los grandes, el macroanálisis, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos clarísimos. Uno de los primeros ejemplos que yo creo que marca todo es la famosa carta que Alejandra Fyodorovna, la mujer del último Románov, la emperatriz,
le dirige a su abuela, la reina Victoria, contestándole, que yo la reproduzco allí, contestándole una carta de la reina Victoria en la que cuando entra como emperatriz, como reina, su abuela le dice: nieta, tienes que tener cuidado, tratar a los súbditos bien. No, eso es la fortaleza de una monarquía. Y ella le contesta: abuela, esto es en Inglaterra, aquí nosotros con los súbditos hacemos lo que queremos. Esta es una traducción literal que responde no a una concepción elitista del poder, porque eso está hasta en la actualidad, sino que responde a una concepción del poder en la cual no hay una interacción con las clases populares, porque las clases populares están dominadas o a través de la ideología, o a través de la política, o en este caso a través de la religión, del culto al zar, ¿no? Hay aspectos también interesantes. El cruce de cartas, unas 600 cartas que están en inglés, se tradujeron después al inglés, y que se cruzan entre ellos, primero antes de la guerra del 14 y después de la guerra del 14, donde se ve claramente también la falta de percepción, la incomprensión que tiene de la realidad Nicolás II en las cartas. Después iremos a la guerra, ¿no? Pero antes también hay. No entendía el sistema de suministros, no entendía las crisis, ¿no? Y por supuesto en la guerra, lo dice muchísimas veces, ¿no? La carta que yo reproduzco final, prácticamente cuando Petrogrado estaba patas arriba, la sublevación y la insurrección de los soldados, y él dice: hoy ha hecho un día aquí maravilloso, estaba en el frente, no tengo ninguna preocupación, he cazado, he jugado al ajedrez, he tomado el té y ahora te escribo, estoy feliz. Es decir, ese tipo de cartas muestran clarísimamente lo que les estoy planteando. Pero no pongan a Rusia como una excepción, estoy diciendo que cayeron prácticamente todos. Y además estoy diciendo que prácticamente nadie, España es una excepción, prácticamente en ningún sitio el emperador o el rey volvió ya nunca, lo cual no quiere decir que no vuelvan en el futuro, pero no volvieron. Y México es el primer ejemplo de aquel momento. Tengan también presente que en este deterioro de las clases dominantes, de los imperios que no saben reaccionar ante la modernización, empiezan a surgir dos cosas muy interesantes. Una, las propias élites, las propias élites nobiliarias o de la clase dominante, que se dan cuenta que como no cambien y reformen desde arriba, son pocos, pero empiezan a ser importantes, que como no reformen desde arriba, alguien les hará la revolución desde abajo. Y esto al zar se lo advierten bastantes veces. Por ejemplo, cuando entra en la guerra. Cuando entra en la guerra en 1914, entra por una presión de las posiciones eslavas para apoyar a Serbia, pero gente muy importante, muy reaccionaria dentro del ejército, antiguos asesores le dicen: si entra usted en guerra con el imperio alemán, que hoy es un imperio más poderoso, nos derrotará y como consecuencia de la derrota abre una revolución. Lenin le dice lo mismo a Gorki nada más empezar la guerra: creo que esta guerra va a abrir una revolución. Es decir, nobles, aristócratas, gente que empieza a ver la posibilidad de una reforma y se topan con los monarcas, con las camarillas de los monarcas que se oponen. Esto es un ejemplo, un claro ejemplo, Lvov, ¿no? O Lvov, que es el jefe del gobierno provisional, que lo ha sido prácticamente todo, que viene de una familia nobiliaria centenaria, que es la persona que después de ser el jefe del gobierno provisional, cuando se va en el verano y le sustituye Kerensky, es la persona que dice esta frase con la que yo titulo el libro: La venganza de los siervos. Esto es la venganza de los siervos. Es su incomprensión, no entiende nada, se tiene que marchar. Su incomprensión es: aquí no es posible una democracia a la europea, y la venganza de los siervos es, lo dice, por años, siglos de servidumbre, de maltrato a los siervos. Pero además se produce, y en Rusia mucho más que en otros países, en medio de esta dominación, en medio de que parece que nada se mueve, en medio de que parece que la monarquía es feliz, porque ellos celebran en 1913 los 300 años, con una pompa impresionante, pueden ver ustedes películas, documentales, cuadros, tienen una exposición maravillosa arriba sobre los Romanov, ¿no? Y entonces, en medio de esta pompa, que no entienden absolutamente nada, surge lo que en ruso se llama la inteligencia, que son clases profesionales, poetas, intelectuales, que tienen un factor de estímulo muy importante y que son interpretados de dos formas la inteligencia. Hay gente como Richard Pipes, que sería el paradigma de la historiografía liberal, que cree que
que la inteligencia lo que hace es manipular, lo que hace es manejar, lo que hace es fastidiar, y en realidad es la gran causante de la caída del zar y de la revolución y del desastre. Y hay otra gente que cree que la inteligencia, las clases medias profesionales, los intelectuales, vamos a España si quieren ustedes, con hazaña, y la clase media intelectual representada en los primeros gobiernos del gobierno republicano socialista, que lo que hace, evidentemente, esa inteligencia no es tanto fastidiar como ser un factor de conciencia patriótica frente a la corrupción, de conciencia patriótica frente a la guerra, de conciencia patriótica frente a la incapacidad de mostrar algún tipo de empatía cuando viene una hambruna que se lleva a 500.000 de personas. La primera pregunta, que cerraría esta primera parte, sería: ¿qué hubiera pasado en Rusia si no hubiera habido una Primera Guerra Mundial? Aquella desintegración desde arriba, aquellos ataques desde abajo, aquella primera conciencia social, ¿hubiera llevado a la misma revolución? ¿O hubiera llevado a un desarrollo democrático de Rusia en el que no hubiera sido necesaria la revolución? No lo sabemos nunca, porque lo que vino después, en 1914, es el verdadero estímulo de todo lo que se está trabajando en los últimos años sobre la Revolución Rusa. Tanto la historiografía soviética más ortodoxa como la historiografía liberal más ortodoxa habían dejado a la Primera Guerra Mundial de lado como un motor clarísimo de todo esto. Y la Primera Guerra Mundial abrió en canal a la sociedad rusa, por varias razones. La primera, porque la guerra fue muy mal desde el principio. Fue muy mal desde el principio, confirmando algo que ya también los críticos del sistema lo habían dicho, que desde Crimea, aquel imperio ruso que se había montado, los Romanov, que se habían montado con Miguel I, aquella era dorada, desde Crimea ya no era invencible. El zar había empezar a ser cuestionado, la servidumbre había sido liberada con los decretos de Alejandro II. Y entonces, desde ese punto de vista, la guerra empezó a ir muy mal, pero con 15 millones de personas reclutadas. La magnitud de todo lo que estamos tratando en la Revolución Rusa no se parece a nada. Estamos hablando de un país, de un imperio que iba desde Polonia a Vladivostok, que tenía 160 millones de habitantes. Alemania, que es el país más poblado, tiene 66. España, cuando empieza la guerra civil, no llega a 26. Lo digo para que vean ustedes las magnitudes de lo que estamos tratando. Movilizan a más de 15 millones de personas y un año después han desaparecido casi 3 millones, han muerto, desaparecido, mutilado casi 3 millones. Cuando empieza la revolución, más de 6 millones han ido a la tumba, han desaparecido o están inservibles absolutamente para todo. Crean un problema impresionante porque la mayor parte de los reclutados son campesinos que muchos de ellos van a la guerra por el zar y por la patria, y cuando empieza a ir mal y se les va cayendo el mundo, cada vez se dan cuenta de que aquella guerra, que es un desastre, encima no es una guerra que beneficie a ellos, sino que le está beneficiando al zar y a la perpetuación de los privilegios. Y a partir de ahí empieza un cuestionamiento en el frente, muy importante. Sin esta concepción por la cual campesinos que se van al frente subordinados y aparecen en febrero del 17 como revolucionarios con armas, no se entiende esta revolución. No se entiende la revolución bolchevique, pero no la de febrero, no se entiende. Y además no solo eso, sino que empiezan a desertar. En la medida en que aquello no vale, empiezan a desertar. Y cuando se produce la revolución de febrero, desertan en masa. Hay cerca de 1 millón de soldados desertando desde febrero a octubre del 17. Eso no lo soluciona ningún país del mundo. Pero esa Primera Guerra Mundial no solo provoca una revolución ya en germen en el frente, es que hay un concepto nuevo, hay un fenómeno nuevo, que es la participación de las mujeres, ¿no? Y esto no es porque la gente tenga interés en el género, sino porque ha salido en los últimos años. La movilización más importante la llevan a cabo lo que se llama la soldaki, en ruso soldaka en masculino, que es la mujer de la familia del soldado que está en el frente, que empiezan a organizarse, que empiezan a protestar y fundamentalmente que empiezan a protestar frente a lo que ellas creen que es una ruptura del consenso, de la economía moral de la multitud, de la que hablaba un historiador famosísimo inglés, E.P. Thompson, que es: yo soy súbdito, usted es el jefe, usted está por encima de mí, es como un dios para mí, pero usted me protege, usted me da a cambio servicios. Y la Primera Guerra Mundial es una ruptura de todo esto. Y estas mujeres empiezan a protestar, no solo porque tengan hambre, sino porque se ha roto el consenso y ven que ya no les protege, que el zar ya no es protector. Y le piden al zar, y gastan un montón de dinero, la maquinaria burocrática rusa, le piden al zar que por favor
llegue el pan a esas familias. Y es cuando empieza todo el problema de suministros. El problema de suministros es como llevar al frente y a la retaguardia en plena guerra, en una guerra que además están cada vez más acosados por los alemanes, cómo llevar los productos básicos. Y este es el gran problema de la guerra. Y hay una carta famosa que reproduzco del zar que dice: no entiendo nada de qué es esto de los suministros. Lo dice con toda claridad en la carta. Es decir, no entiende nada del principal problema que está pasando en la retaguardia y que va a llevar a febrero de 1917. Esta guerra también monta, lo que les decía antes, radicaliza dos cosas: a la inteligencia revolucionaria por abajo, muchos de ellos en el exilio, empezando por Lenin, pero también Trotsky, Alexandra Kollontai, ¿no? Y radicaliza fundamentalmente a la nobleza por arriba y a compañeros de viaje de las clases dominantes. Esto es un tema interesantísimo. Ya sé que es muy romántico la idea de que las revoluciones son populares desde abajo, pero no hay revolución en la historia desde Francia, de las modernas, que no aparezcan por grietas desde arriba. Si no hay grietas desde arriba, si no se dividen las clases dominantes, si no se dividen los mecanismos de coerción, la represión siempre triunfa sobre la revolución. Luego tiene que haber grietas profundas, y la Primera Guerra Mundial mete unas grietas profundísimas, hasta llegar a febrero, que no es casualidad carente de significado que empiece con una manifestación de mujeres. En medio del frío, en medio de la falta de suministros, en medio de la falta de productos básicos, que aparezca 5 de marzo, 23 de febrero, 5 de marzo, que ya 8, perdón, que ya empezaba a ser el Día Internacional de la Mujer, y que aparezca esa gran manifestación de mujeres. Viene la Revolución de Febrero. Ya sabemos que el mito y la heroicidad está en la Revolución de Octubre, pero esta es la auténtica revolución. Esta es la que echa abajo el sistema. Y se convierte en una revolución que, como yo planteo aquí, y que los historiadores rusos jóvenes han trabajado muy bien, desacraliza a Rusia. Desacralizar es que le quita poder, autoridad, le quita el factor religioso. No es casualidad que una parte de la violencia sea anticlerical, las iglesias, ¿no? El clero. También podemos establecer un paralelismo con los años 30 después, con la guerra civil en España, con México anteriormente, con el movimiento de los cristeros, que es el gran eje de la contrarrevolución mexicana, un movimiento religioso, profundamente religioso, desacraliza, y desacraliza de tal forma que es un cambio súbito en el poder político, acompañado de transformaciones sociales profundas y legales profundas. Es un cambio súbito en el poder político, se va la monarquía, el ejército pierde la autoridad en el frente, las fábricas empiezan a ser ocupadas por obreros, solo hay 4,5 millones de obreros industriales, un ingente campesinado en Rusia, pero está muy concentrado en San Petersburgo, Petrogrado, que ha quitado el nombre de San Petersburgo por la reminiscencia alemana en la Primera Guerra Mundial, del nombre, para quitarle ese nombre lo pasan a Petrogrado, y en Moscú. Y después se va a convertir en el mito, la revolución obrera. Empieza una gran revolución campesina, pero no campesinos socialistas o bolcheviques, socialrevolucionarios o mencheviques, no, campesinos que son revolucionarios porque reclaman la propiedad de la tierra. Algo que salvo en Andalucía y un poco en el norte de Italia, ya no existe en ningún país de Europa, porque los campesinos han accedido a la tierra. Y los campesinos ya no están disponibles para la revolución en ningún país de Europa. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Europa occidental para que no haya una revolución a la bolchevique, y ya no solo no están disponibles para la revolución, sino que los campesinos pequeños y medianos van a ser la base social de la contrarrevolución, primero del catolicismo, y después del fascismo y del nazismo, ¿no? El famoso libro de Hamilton, Who Voted for Hitler, lo mostró ya muy claro. El voto más fiel es el campesino mediano, propietario, farmer, que diría tanto en la raíz alemana como en inglés, son los que votan de una forma más fiel al nazismo. Pero no solo hay una desacralización, sino que además se produce un fenómeno nuevo, que es, se plasma todo en una gran revolución de soviets, de consejos obreros y de soldados, que al principio no están dirigidos por nadie. Hay mucho social revolucionario, mucha tradición de lo que decía antes de la inteligencia dentro, ¿no? Y empieza también una violencia destructora. Violencia destructora que los historiadores solo estaban interesados en la clase, pero esta es una revolución muy interesante, digo muy interesante no porque la tenga que legitimar, muy interesante desde el punto de vista de la destrucción de los símbolos, de las identidades. Y por último, que estaba muy silenciada por la historiografía bolchevique y la historiografía soviética y la historiografía liberal, empieza a aparecer una revolución en las nacionalidades. Es decir, el imperio ruso es un imperio majestuoso y empieza a haber
nos va a sonar seguro, empieza a haber gente en Ucrania y en las otras nacionalidades que reclaman algunos autonomía, otros autodeterminación, otros independencia. Ahí está toda la Rusia blanca, están todos los países bálticos, pero están todas las exrepúblicas soviéticas después. Es decir, fíjense que la magnitud de esto, una revolución en el frente, con soldados armados, que se van armados. Hay muchos literatos, muchas imágenes de que dicen cómo les están acosando en los trenes, cómo se tienen que vestir de obreros los burgueses y los nobles para salvar la vida. ¿Les suena eso, Orwell? Homenaje a Cataluña. Reproduce el mismo esquema. Yo que he trabajado la guerra civil, la revolución en Finlandia, es la primera vez que me encuentro con lo mismo, ¿no? Que hablan los socialistas de que están acusados o son acusados de que están acosando a burgueses que se tienen que vestir de obreros para sobrevivir. Es decir, todo esto, esta multitud de revoluciones, esta acumulación hasta llegar a octubre, es lo que los historiadores en la actualidad llaman el caleidoscopio de revoluciones. Un caleidoscopio no es solo una acumulación, un caleidoscopio no solo es un continuo de revoluciones, sino que es una revolución vista desde muchos espejos, es una revolución multicultural, es una revolución en color. El blanco y negro ha pasado a la historia, ¿no? Ya no es o bolchevique, soviética o liberal capitalista, sino que empiezan a aparecer categorías nuevas, y esta es la riqueza que yo quería transmitir en el libro. Esa revolución de febrero es imposible consolidarla por dos razones fundamentales. La primera, porque el gobierno provisional no puede salir de la guerra. Quieren seguir en la guerra, pero no pueden salir porque Francia e Inglaterra no les dan ninguna facilidad. No crean que salirse de una guerra internacional a un imperio les resulta fácil. Es decir, hoy se puede hacer una historia contrafactual. Si hubieran salido de la guerra, no hubieran tenido esos problemas. No pueden salir de la guerra porque Inglaterra y Francia le dicen muy claramente: si sales de la guerra, por supuesto, atente a las consecuencias, y vas sola, ¿no? Y eso el imperio ruso, en las tramas diplomáticas, frente a Alemania, no lo puede hacer tan fácilmente. Pero tampoco pueden salir de la guerra porque tienen todavía una sustancia patriótica de movilización importantísima. Es decir, quieren construir una nueva Rusia donde el patriotismo sea un elemento importante y movilizador. Y todo eso les sale muy mal porque la guerra sigue siendo un desastre. La Soldaki sigue allí. Los muertos siguen apareciendo, Alemania cada vez está más cerca de San Petersburgo, la guerra cada vez trae más desastres y encima hay una revolución en la retaguardia impresionante. En este contexto, pasaríamos ya al cuarto punto, en este contexto aparece Lenin, aparece en ese famoso tren que llega a la estación de Finlandia de Petrogrado y que está muy bien reproducido por Meridell en los últimos tiempos. Es una historia como muy novelada del tren que en realidad está organizado por los alemanes, pero llega Lenin. Y Lenin, que ha vivido prácticamente toda su vida afuera y que no debería haber entendido nada de Rusia, se da cuenta de tres cosas que son los ejes fundamentales que no habían entendido los bolcheviques, que era un partido minoritario, comparado fundamentalmente con los socialrevolucionarios en aquel momento en Rusia. Se da cuenta de tres cosas. La primera, hay que parar la guerra. Si no se para la guerra, la misma que ha acabado con el zar, va a acabar con el gobierno provisional, ya se veía, ¿no? Y acabará con nosotros cuando llegamos al poder. Luego, primer objetivo, si llegamos algún día al poder, hay que negociar una guerra. Y la negociaron. Y la negociaron de forma humillante, como ustedes saben. Y Lenin, que llevó a Trotsky, y Trotsky es el que la negoció, Lenin, cuando dio el paso de firmar el tratado de Brest-Litovsk, oyó la palabra traidor gritada por una buena parte del comité central del partido bolchevique. Porque aquella fue una paz muy humillante para Rusia, con todos los territorios perdidos. Lo que pasa es que como después Alemania perdió la guerra y el Tratado de Versalles después no lo reconocieron, con lo cual tuvieron mucha suerte los bolcheviques, ¿no? Porque todos esos territorios nunca hubieran vuelto. La segunda cosa que él se da cuenta, que esa revolución de soviets no es la revolución que ellos siempre habían pensado en un partido de vanguardia, en un partido donde la vanguardia desde la élite insufla a las clases populares la revolución, pero él ve que hay una revolución que no está dirigida por ellos. Y entonces se da cuenta que hay que encauzar a los soviets, domesticarlos y después, ya veremos, reprimirlos. Y ese es un elemento fundamental. Ese es un elemento fundamental que circula en aquel momento. Y hay un tercer punto importantísimo. Es que esta revolución de los soviets tiene que traer algo diferente. Es muy importante la libertad, es muy importante para la guerra,
pero tiene que traer pan, tiene que traer justicia, pero sobre todo pan, producto básico. Y ahí se da cuenta también que ellos no han trabajado nunca con el campesinado y que hay una versión bolchevique de la revolución en un país que tiene una masa ingente de campesinos y que no están dirigidos por ellos. Este es un elemento fundamental para entender después el estalinismo y para entender después el control del campesinado por parte del estalinismo. Bueno, Lenin, que todavía después de una insurrección, porque el verano del 17 es complicadísimo de insurrecciones, hasta que llega Kerensky, después de que Lvov dice lo de la venganza de los siervos y llega Kerensky, Lenin otra vez se tiene que ir al exilio, se tienen que esconder prácticamente todos, Trotsky es detenido, y cuando viene octubre es la aplicación un poco de lo que les he estado planteando. Es decir, cómo domesticar a los soviets, controlarlos desde arriba, cómo parar la guerra a partir de ese momento y la revolución, por supuesto, cómo ofrecer a las clases populares el producto ese básico que estaban pidiendo, que, insisto, no es hambre solo, sino el concepto de economía moral por el cual la autoridad no nos protegía, ha roto el consenso que teníamos establecido que nosotros somos los explotados, no tenemos ningún problema en reconocerlo, pero alguien nos da servicios a cambio. La revolución bolchevique fue una revolución que ha sido interpretada por la contrarrevolución como un golpe de Estado. La revolución bolchevique ha sido interpretada por los bolcheviques como la creación del paraíso terrenal o de un paraíso igualitario en la tierra. En realidad la revolución bolchevique tiene una parte de golpe, eso está clarísimo, una parte de golpe en la medida de cómo conquistar el poder en un momento en que el poder no existía. Para mí no hay un golpe de Estado porque el Estado no existía. Y este es un poco el tema. Se encuentran, por ejemplo, los golpistas en España en julio del 36 tienen que deshacerse de un Estado. No, aquí el Estado no. Y el ejército se divide. Aquí el Estado se desmorona. Y no hay mejor fotografía de un Estado que no existe que a Kerensky encerrado en su palacio de invierno. No lo protege nadie. 4 cosacos, 4 personas que vienen de fuera. Los bolcheviques toman esa imagen de Eisenstein, de la revolución con masas populares. Según el cálculo de Trotsky, no pasan de 30.000 personas las que participan en aquellos días. Y además, según los testimonios de la época, ese es el día menos revolucionario de todo. Desde febrero en Petrogrado funcionan los tranvías, la gente no sabe exactamente lo que ha pasado. Pero esa revolución no se consolida de una forma pacífica porque muy pronto tiene que entrar en una guerra civil. Y ahí es donde Lenin se da cuenta que 2 guerras no las puede ganar nunca. Y que la guerra que no puede ganar nunca es la internacional, luego hay que frenar la guerra internacional, firmar un tratado para hacer la guerra civil. Esa guerra civil también ha sido simplificada. Esa guerra civil ha sido simplificada entre una guerra entre rojos y blancos, una guerra de contrarrevolucionarios, de antiguos oficiales del ejército zar, de sus hijos, de los estudiantes, de los hijos de las clases dominantes y el ejército rojo. No, esta es una guerra civil donde el ejército rojo tiene que asumir que no existe y se lleva un montón de oficiales del antiguo ejército del zar. Esta es una guerra donde la Guardia Roja se fragua con una burocracia importantísima, además de armada, de gente que había representado antes al zarismo también. Y hay un tema capital. En el marco de la guerra civil, los mencheviques y los socialrevolucionarios